No, por favor. Muchas gracias por la paciencia de estar aquí un día a esta hora. Son gente realmente muy interesada en estas cosas, porque esto no abunda. Culpa a José Miguel González de todo lo mejor todavía, entonces, que todo lo que pueda cometer, porque claro, pedirme explicar la era de las planificaciones globales en 30 minutos, no sé, 45, pero es un desafío. Voy a hacer el intento, pero no les prometo tanto éxito, porque es de verdad es un problema muy, muy largo y que obliga a dar algunos rodeos para entender lo que significa este concepto, que fue elaborado y hecho público por Mario Góngora en su famoso libro del año 82, 83, debe ser ese libro, que es el ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile. Y ese libro, que tiene unas últimas páginas que son serán 15, 20 como mucho, muchas gracias, serán 20 como mucho, en las últimas páginas Mario Góngora se lanza esta tesis de que en Chile han habido, en los últimos años, él escribe el año 83, digamos, han habido 3 planificaciones globales: la demócrata cristiana, la unidad popular y la revolución neoliberal. Digo neoliberal entre comillas y muchas comillas, porque no es que quiera polemizar empleando ese concepto, y que son 3 revoluciones, planificaciones globales impuestas desde arriba, y por tanto un libro extraordinariamente crítico. Este es el propósito del libro, extraordinariamente crítico de lo que estaba haciendo el régimen militar o la dictadura en esa época, sabiendo que Mario Góngora, por supuesto, apoyó el 11 de septiembre, no solo lo apoyó, sino que uno de los redactores de la declaración de principios del 11 de marzo del 74, que es una declaración de principios que no es demasiado liberal, por decirlo suavemente, ¿no? Después pasaron otras cosas en el régimen, pero esa declaración de principios, que escriben entre otros Mario Góngora y Jaime Guzmán, una especie de síntesis donde el pensamiento más corporativista, por decirlo en grosso modo, todavía estaba presente en el régimen, dejó de estarlo conforme pasaban los años. Entonces, en ese libro, Mario Góngora presenta esta tesis que ha sido extraordinariamente influyente. Si ustedes leen las versiones del libro, que está publicado en muchas versiones editoriales universitarias, hay un prólogo muy bueno de Joaquín Fermandoa, las últimas versiones. Hay una entrevista a Raquel Correa a Mario Góngora, donde Mario Góngora es extraordinariamente crítico de Pinochet y lo compara con Ibáñez, diciendo que Ibáñez había salido del gobierno, apenas se pudieron haber producido muertes en la calle, que Pinochet no lo hizo. Y viene también una fascinante discusión entre Mario Góngora y Arturo Fontaine, donde Arturo Fontaine defiende la economía liberal en sede tomista. Fíjense el Chile de los 80, donde el régimen económico liberal debía defenderse en sede tomista. Y Arturo Fontaine lo hacía seriamente, un hombre extraordinariamente culto, sabe de lo que habla. Lo que pasa es que es muy impresionante ver, hoy día nadie defendería la economía liberal en sede tomista, a nadie se le ocurriría jamás hacer algo así. Bueno, Arturo Fontaine lo defiende contra Mario Góngora en sede tomista, una discusión fascinante porque históricamente refleja un momento del régimen que es extraordinario. Lo que quiere decir Arturo Fontaine es decirle básicamente al pensamiento católico conservador: esto es coherente con lo que ustedes piensan. Esto no es incoherente con lo que ustedes piensan, como les quiere hacer creer el señor Góngora. De hecho, Mario Góngora se enoja con él en un minuto y le dice cosas duras, y Arturo Fontaine tiene que pedirle disculpas, nunca quiso ofender a mi gran profesor, y en fin, después como que bajan los decibeles, pero esa visión del libro, que tiene estos anexos, no tiene desperdicio. Para entender lo que son las planificaciones globales hay que hacerse una idea, o intentar hacerse una idea de la época, ¿no? Mario Góngora está hablando del año 60 y 70, ¿no? La primera parte del 64 hasta el 70, la otra del 70 al 73, y la otra va del 75, exactamente es cuando marca el punto de inicio, hasta cuando Mario Góngora escribe a principios de los 80, estamos hablando de un plazo de no más de 20 años. ¿Qué es lo que pasa en los años 60 y 70, ¿no? que le permita a Mario Góngora hablar de planificaciones globales? Bueno, se vive una época de progresismo mesiánico, por llamarlo así. A mí me gusta esa expresión, ¿no? La idea de que el mundo iba a cambiar. De que el mundo estaba condenado a cambiar, y que por tanto simplemente había que avanzar para producir, para acelerar, para hacer advenir un mundo nuevo, liberado de injusticias. Injusticias enormes que había producido el desarrollo real chileno de la República, que Gonzalo Vidal llama mesocrática, pero que había producido enormes tensiones sociales y políticas, no solo en Chile, sino que en toda América Latina. Pobreza urbana, miseria urbana que en Chile antes no se había visto, y por tanto la seguridad de muchos sectores del país de que ese mundo tenía que cambiar e iba a cambiar, y que la historia seguía un curso, un progreso ascendente, y que por tanto esto era cuestión de tiempo, y ojalá poder acelerar el tiempo, ¿no? Esto es algo que se nos va del horizonte, pero cuando el militante del MIR pone bomba es porque realmente cree de buena fe, aunque a mi juicio los medios son evidentemente equivocados, pero ojo, si está dispuesto a exponer su vida. Ustedes saben que los dirigentes del MIR no salieron de Chile. La orden del MIR fue:
se quedan en Chile, no salen de Chile. Mandaron a sus hijos fuera, porque naturalmente un mirista con hijos es alguien susceptible de ser extorsionado, de ser torturado, ¿no? Hay una novela del mismo Arturo Fontaine que cuenta esto, que es La Vía Doble, que es la tradición de la flaca Alejandra, ¿no? Que la flaca Alejandra la toman y le ponen al hijo delante, y obviamente ahí la flaca Alejandra lo suelta todo, porque si a usted le ponen el hijo delante, bueno, ¿qué quieren que les diga? Yo también digo todo, digamos, no se lo digo al tiro, no tienen para qué torturarme, digamos, yo lo digo todo. Ok, los miristas, ¿por qué se quedan en Chile? Bueno, porque realmente creen que la violencia va a ser parir un mundo mejor. Si a alguien le gusta Silvio Rodríguez, las canciones de Silvio Rodríguez permiten entender esto, ¿no? Que si yo, la era está pariendo un corazón, o al final de este viaje, si no la han escuchado, escúchenla, lean la letra, son preciosas las canciones, pero son canciones de un progresismo mesiánico total, ¿no? Al final de este viaje el mundo traerá un mundo de luz, ¿no? Somos la prehistoria que tendrá el futuro, somos los anales remotos del hombre, estas horas son el pasado del cielo, ¿no? Es preciosa la canción, pero se fijan el tubo histórico en el que está metida, ¿no? Somos los anales remotos del hombre nuevo que advendrá una vez que la revolución habrá superado las contradicciones de esta época, ¿no? Y esto lo creía más o menos todo el mundo, ¿no? O sea, no sé si todo el mundo, pero era el espíritu dominante de la época, ¿no? El espíritu dominante de la época que hace que estas cosas ocurran, ¿no? Y luego, por supuesto, produce el contraste entre una idealización utópica extraordinariamente fuerte, extraordinariamente intensa y extraordinariamente poderosa, y la realidad. Y la realidad que es porfiada frente a esas idealizaciones por un lado, y que después del golpe de Estado no solo fue, digamos, dura en un sentido abstracto, sino que fue dura porque se transformó en represión. O sea, la gente que soñaba con un mundo mejor terminó siendo duramente reprimida, exiliada en el mejor de los casos, desaparecida en el peor. O sea, esta historia terminó muy mal, ¿no? Terminó muy mal para los soñadores, quiero decir, ¿no? Extraordinariamente mal. Para Mario Góngora las planificaciones globales son problemáticas fundamentalmente porque son desde arriba, son planificaciones aéreas, globales, la misma palabra que él emplea, son diseños que no tienen apego, que no están atados a la realidad, a la textura de la realidad, ¿no? Son sueños idealizaciones que ciertos pensadores, ciertos teóricos, ciertos políticos hacen, pero que no están fundados en una hermenéutica de la realidad, ¿no? En lo que don Juan Antonio Vídeos habría llamado ideología, ¿no? Un pensamiento propiamente ideológico, ¿ah? Y esa es una de las críticas que le hace Mario Góngora a esto, ¿no? Además, por supuesto, son inviables políticamente, ¿no? Y de hecho, el concepto de planificaciones globales es una manera conceptual de manifestar o de expresar el bloqueo chileno político pre-73, que es el bloqueo de los 3/3. Hoy ya tenemos otros bloqueos, pero ese bloqueo de los 3/3 significa que hay más o menos 3/3 equivalentes, en el que ninguno quiere transar, en el que, como dice Arturo Valenzuela en un libro muy importante que se llama El quiebre de la democracia en Chile, la democracia cristiana, que debería ser un centro articulador, se niega a ser un centro articulador, y por tanto hay 3/3 que quieren imponer sus ideas y no están dispuestos a negociar nada con nadie. Bueno, ¿qué pasa cuando hay 3/3 que quieren imponer sus ideas sin negociar nada con nadie? Bueno, los trenes van a chocar y la cosa va a ser violenta. Punto. Estoy constatando simplemente hecho, a uno le puede gustar o no, pero esa es más o menos la tesis, ¿no? Si usted quiere imponer su idea total y completamente, un diseño sin ir a negociarlo con nadie, o bien usted cuenta con la fuerza, que es lo que ocurre con la tercera planificación global, o bien usted va a chocar con una oposición política extraordinariamente dura que no le va a dejar imponer eso y por tanto va a chocar como un tren, digamos, ¿no? Y el choque puede ser violento. Los bloqueos de los sistemas políticos son extraordinariamente profundos. Si a alguien le interesa la política internacional, es exactamente lo que está pasando hoy día en Francia, donde la Quinta República quedó encajonada entre 3/3 y además como un régimen semiparlamentario, el presidente tiene que comprar un primer ministro y el primer ministro va a ser censurado por el Parlamento al día siguiente, seguramente, ¿no? Porque es imposible que un primer ministro tenga mayoría en el Parlamento, entonces, pero en fin, no nos la digo con eso, pero los 3/3 son políticamente muy complicados. Hoy día en Chile no tenemos ese bloqueo, pero tenemos otros bloqueos, pero en fin, después si quieren podemos hablar de eso, ¿no? Entonces, o bien usted lo impone por la fuerza o bien choca, ¿no? Es interesante esto de la imposición por la fuerza porque la tercera planificación global que Mario Góngora está criticando, que fue llevada a cabo por un régimen que él apoyó en un principio, se impone, efectivamente se impone, gana, por decirlo así, que es lo que después voy a decir algo esto, produce tanta rabia en parte de la izquierda, porque gana por la fuerza. Esa planificación se impone por la fuerza, ¿no?
Cuando Raymond Aron comenta en los años 50 los escritos de Hayek, dice Hayek es un pensador liberal muy importante, liberal sobre todo en lo económico, y Aron dice que un filósofo liberal francés dice, muy lindo todo lo que dice Hayek, es precioso, lógico, deductivo, funciona perfecto, el único problema es que políticamente necesitaría una dictadura. Porque esto es imposible de imponer en democracia, porque en democracia hay sindicato, hay parlamento, hay tribunal constitucional, hay contrapoderes, ¿no? Y nadie aceptaría democráticamente un régimen de este tipo. Entonces paso a describir brevemente las planificaciones globales, ¿no? La primera es la demócrata cristiana, que está expresada en esta famosa frase de Frei Montalva, no cambiaría mi programa ni por 1 millón de votos. Para entender el contexto, Frei Montalva resultó electo con los votos de la derecha, porque la derecha tenía un candidato que era un radical, que era Durán, y sin embargo la derecha, por una elección complementaria a las que había antes en Chile, le dio susto perder frente a la izquierda. El año 58 Salvador Allende había perdido por Jorge Alessandri por el famoso cura de Catapilco, que era un candidato marginal de izquierda que le quitó el diferencial de votos que le habría permitido ganar. Y por tanto la derecha decide apoyar a Eduardo Frei, y Eduardo Frei mira con desprecio a la derecha. Ustedes saben que la DC es una decisión original del Partido Conservador. El año 38, en la disputa entre Aguirre Cerda y Gustavo Ross, Gustavo Santamaría. Y por tanto Frei mira con desprecio el apoyo de la derecha y le dice, voten por mí, pero yo no voy a mover una coma en mi programa, no voy a gobernar con ustedes, olvídense entrar al gobierno, porque el programa demócrata cristiano es demócrata cristiano y nada más. ¿Cuál era el sueño de la DC? La revolución en libertad, presentarse como alternativa a la revolución marxista, una propiedad comunitaria que nunca fue muy bien definida, mucho apoyo de los Estados Unidos, mucho apoyo de la Iglesia también, un partido, la democracia cristiana, que en las elecciones parlamentarias del año 65, fíjense, estoy como el sueño del pibe, ¿no? Le faltan candidatos para sacar más parlamentarios. O sea, si la DC hubiera puesto más candidatos en sus listas, el sistema proporcional, habría sacado más parlamentarios de los que sacó. O sea, tuvo más votos que candidatos. O sea, así fue como arrasó la DC el año 65, reduciendo a la derecha, al partido en esa época conservador y liberal, a la nada misma. Y por tanto Eduardo Frei tiene un sueño, la DC tiene un sueño, que es gobernar Chile por 1000 años, dicen. Esto no es chiste, lo dicen tal cual, y proyectar una revolución alternativa a la marxista, pero dejando atrás a la derecha. Problema, por un lado, nunca conceptualizaron bien lo que era la revolución en libertad. Noten ustedes, Joaquín Fermandoa siempre llama la atención sobre esto, el influjo del concepto de revolución en estos años era enorme, todos querían ser revolucionarios. Hay un libro de Arturo Fontana Aldunate que se llama Todos querían la revolución. Ni nunca conceptualizaron muy bien lo que quería decir la propiedad comunitaria. Querían imitar al Tito de Yugoslavia, pero en fin, desde un régimen más bien dictatorial. ¿Okay? Y además la retórica marxista fue ganando la propia DC hasta el punto que la DC se dividió y sale el año 68, creo que sale el MAPU, que es una decisión de la DC, ¿no? Dicho sea de paso, hay unos buenos libros sobre el MAPU, una historiadora que que conozco, pero cuyo nombre olvidé, pero que son extraordinarios porque es la historia de RD, ¿no? Del MAPU, Revolución Democrática, y dice, ¿de quién está hablando esta señora? Porque es una historia extraordinariamente parecida, una decisión, digamos, de la centroizquierda de la época para radicalizarse, de la Universidad Católica, etcétera. Son impresionantes los paralelos. Pero, en fin, vuelvo a Eduardo Frei. Eduardo Frei queda encajonado, un partido dividido, y por tanto no logra gobernar 1000 años, y no solo no logra gobernar 1000 años, sino que el candidato de la DC en la elección del 70 llega tercero. Llega tercero con cierta distancia, saca una votación digna, por favor, pero queda completamente fuera de la disputa entre don Jorge Alessandri y Salvador Allende, y por tanto eso revela, por supuesto, el fracaso de la DC, que teniendo mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados, pero no en el Senado, termina dividiéndose su propio partido, y no puede proyectar su propio gobierno. Sabiendo que además Radomiro Tomic había querido ir de candidato, había querido formar una alianza con la izquierda a la época, y la famosa frase del presidente del PC, Luis Corbalán, seguramente la han escuchado, que es con Tomic ni a misa, ¿no? No de la fina ironía del comunista diciendo con Tomic, el demócrata cristiano católico, ni a misa. Porque la retórica de la izquierda de la época era, por supuesto, extraordinariamente agresiva respecto a la DC, que habrían sido representantes de la burguesía, del capitalismo internacional, y por supuesto en el contexto geopolítico, esto también es importante que comprenderlo, apoyados por los Estados Unidos, sabiendo que esta izquierda más dura estaba más bien en el eje de la Guerra Fría de la época,
soviético-cubano, ¿no? Que no es exactamente lo mismo, pero en cualquier caso no estaba del lado de Estados Unidos como sí estaba Eduardo Frei, entonces eso también plantea una fisura casi imposible el sueño de Radomiro Tomic, que era unir a todas las fuerzas progresistas. Y que de hecho usted mira los programas de Radomiro Tomic y Salvador Allende, son bien parecidos. Y eso hace que gane Salvador Allende, que gana el año 70, el 4 de septiembre, con una mayoría relativa, pero que por la tradición de aquella época es ratificado por el Congreso Pleno. Como era la tradición, era que la primera mayoría relativa era ratificado por el Congreso Pleno. Fíjense la importancia de las instituciones, ¿eh? Chile no tenía segunda vuelta porque éramos una copia, la Constitución chilena en esta materia es una copia de la norteamericana. Los Estados Unidos tienen un sistema bipartisano, por tanto no requieren de segunda vuelta, no es parte del problema, pero fíjense los problemas que nos habríamos ahorrado en cualquier sentido, ¿eh? Porque si Salvador Allende hubiera tenido una mayoría política nítida, la historia habría sido distinta. Y si hubiera ganado Jorge Alessandri, la historia habría sido distinta, ¿no? O sea, una pequeña institución puede a veces tener unos efectos colosales respecto a lo que ocurre después, ¿no? Porque Salvador Allende nunca se pudo sacar el estigma de ser un gobierno en el fondo minoritario que quería imponer grandes cambios. Lo que por supuesto se hubiera ganado con una segunda vuelta, con la mayoría absoluta de los votos, nadie le habría podido decir. ¿Y con qué viene el UP? Bueno, con sueños todavía más radicales, con una radicalización de los sueños demócratas cristianos, ¿no? También son más violentos, ¿no? Porque en la coalición de la Unidad Popular que elige a Salvador Allende está lo que Gonzalo Vial llama el guevarismo, ¿no? Que son aquellas partes del Partido Socialista, del MIR, una parte del MAPU también. El MIR no estaba en la UP, pero ejercía mucha presión política adentro del UP, el influjo de la Revolución Cubana, o sea, la idea de armar focos guerrilleros que literalmente por medio de la violencia podrían hacer advenir la revolución y por tanto la cosa se pone un poco más complicada. ¿Con qué sueña Allende? Con lo que él llama la vía chilena del socialismo, que le llama socialismo con empanada y vino tinto. Allende era un hombre muy simpático, muy cáustico, había sido parlamentario muchos años, había recorrido Chile mucho tiempo, era un hombre muy chileno que conocía mucho el país, e inventa este concepto de vía chilena del socialismo, que es una cuestión completamente inédita, que no sería por medios violentos, sino por medios pacíficos que podría advenir el socialismo. Cuestión que no había ocurrido nunca en ninguna parte del mundo. Salvador Allende conceptualiza esto el 21 de mayo del 71 en su primer mensaje presidencial frente al Congreso Pleno, en el que promete una reforma constitucional que lo más probable es que haya sido rechazada. Si se hubiera presentado, iba a ser rechazada, Allende lo sabía, que iba a ser rechazada por el Parlamento, y eso le iba a permitir a Allende llamar a un plebiscito para zanjar la diferencia entre presidente y Congreso, y en función de eso ganar el plebiscito y por tanto imponer su reforma, que imponía un nuevo parlamento unicameral y una nueva judicatura que iba a permitir hacer la revolución por medio de las instituciones. ¿Se entiende el sueño, no? O sea, en el siglo XXI nosotros tuvimos esto en América Latina, porque un amigo mío cuando converso estas cosas con él una vez me dijo, la verdad del allendismo es el chavismo. La verdad del allendismo es el chavismo, porque es institucional en un sentido, pero naturalmente es forzando hasta el final todas las instituciones, ¿no? O sea, es tomarse todas las instituciones. Salvador Allende tiene este diseño, pero no logra imponerlo a sus partidos, estaba muy sometido a sus partidos por el pacto político de la Unidad Popular. Tiene un primer año que es impresionante, el primer año, porque lo que hace Salvador Allende es emitir mucho dinero y por tanto crea una sensación de bonanza y de consumo extraordinaria. Ese año Salvador Allende podría haber hecho un plebiscito y probablemente lo hubiera ganado, pero sabía que eso duraba poco porque todos sabemos lo que pasa cuando emite dinero, ¿no? Yo siempre preguntaba a mi papá cuando era niño, bueno, ¿por qué no imprimimos billetes? Digamos, esto sería tan simple. Y mi papá intentaba explicarme, bueno, es que si imprimimos billetes va a ser todo más caro, pero ¿por qué, papá? No entendía. Bueno, hoy día sí entiendo un poco más, y los economistas del socialismo también lo entendían, y por tanto ya el segundo año empieza a haber inflación y escasez, que es lo que produce la emisión indiscriminada de dinero. Ok. Allende, por diversos motivos, no llama a plebiscito ese año, y ocurre que la democracia cristiana se le empieza a alejar, en parte por el asesinato de Pérez Sujovic, en parte por la salida de otro grupo de la ADC que se llama Izquierda Cristiana, donde estaban Luis Mayra. Fíjense la vuelta a la historia de Chile, ¿no? Luis Mayra fue suegro de Gabriel Boric mucho tiempo, y por tanto la formación política de Gabriel Boric... ¿Ah? ¿Mucho tiempo? ¿El papá de Irene Caramano? No, el papá de una polola de Boric que tuvo como 5 o 6 años, y que por tanto fue su formador político. Se fijen las conexiones de la historia, ¿no? Luis Mayra era un demócrata cristiano que se sale y se integra al UP el año 71. En fin, por una serie de motivos la DC se pasa enteramente a la oposición.
Y ahí, por supuesto, Salvador Allende queda completamente encajonado. Queda completamente encajonado porque además pierde el apoyo de la Iglesia por algunos proyectos sobre educación complicados, pierde el apoyo del Poder Judicial, que en verdad nunca tuvo, pero se pone francamente contra él, y sobre todo va perdiendo progresivamente el apoyo de los militares, que en situaciones complicadas son los que a uno le gusta o no le gusta, son los que de hecho zanjan los conflictos porque son los que tienen las armas, ¿no? Y por tanto, nuevamente ocurre que una nueva planificación global queda completamente encajonada políticamente, donde Salvador Allende al final, en sus últimos días, intenta dialogar con Elwin bajo el amparo del cardenal Silva Enrique, no tiene éxito, hace un gabinete militar en su último mes, tampoco tiene éxito, no resulta por una serie de motivos, quiere llamar a un plebiscito, no tiene acuerdo de Lupe para llamarlo, queda encajonado y los militares toman la decisión de intervenir y acabar con esta planificación global que, insisto, acaba una tragedia violentamente. Alfredo Jocelyn Holt tiene páginas extraordinarias en el Chile Perplejo, creo, sobre, esto hay que hacerse la idea, ¿no? Estos con bombardeo a la moneda, presidentes suicidados, o sea, estos con efectos especiales, digamos, realmente grandes, ¿no? Esto es una tragedia total, o sea, una tragedia total lo que termina ocurriendo, ¿no? Y por tanto la segunda planificación global termina mucho peor que la primera, pero estaba condenado a un fracaso de ese tipo en la medida en que estaban chocando contra un muro y que no podían seguir avanzando, ¿no? Me queda poco tiempo, pero hago una breve digresión. A mí me tocó investigar a Salvador Allende para escribir un libro hace un par de años. Investigué el gobierno de Salvador Allende mientras trabajaba la primera convención. Fue muy terapéutico. Yo era más o menos crítico de lo que hacía la primera convención. Y me di cuenta al poco andar, creo que lo escribí, pero en fin, si no lo escribía lo mismo, supongo que me creerán, me di cuenta al poco andar que esa convención no tenía cómo ganar ese plebiscito. No tenía cómo ganar ese plebiscito porque estaba cometiendo el mismo error, en un sentido distinto, por favor, que el error que cometió Salvador Allende de la Unidad Popular, que es echarse a todo el mundo encima. Y cuando usted se echa a todo el mundo encima, bueno, usted tiene demasiados enemigos, ¿no? Usted tiene que elegir a algunos enemigos y esos pocos enemigos darles duro. Pero si usted se echa encima a todos los grupos de interés del país, ¿no? Porque estaban enojados, qué sé yo, los jueces, estaban enojados los senadores, estaban enojados los agricultores, la gente que le gustaba el rodeo. O sea, la coalición por el rechazo fue maravillosa por su diversidad, ¿no? De hecho, no pudo hacer esa coalición, dejó de existir el 5 de septiembre, ¿no? Lo que, en fin, pero, ¿por qué existió con tanta fuerza esa coalición? Porque la convención se echó encima a mucha gente muy distinta. De hecho, esto llega al punto que yo he escuchado, como rumor, por supuesto no me consta, que ningún senador socialista votó a prueba, por ejemplo. No podían decirlo, por supuesto, pero yo he escuchado que ninguno votó a prueba, lo que significa que, fíjense hasta dónde llegó la coalición por el rechazo, más o menos silenciosa, más o menos tácita, ¿no? Perfecto. Terminó mal, entonces. Y por tanto se impone una tercera planificación global, que es la impuesta por el régimen militar después del golpe de Estado. Mario Góngora apoya el golpe de Estado, apoya la primera época del régimen por la declaración de principios que les mencioné. Sin embargo, al poco andar, se impone una política económica. Hoy día se piensa que el régimen militar o la dictadura es un régimen monolítico, lo que es natural, han pasado 50 años, el régimen militar, Pinochet mandaba y todo el mundo lo hacía. La verdad es mucho más interesante y es bastante distinta. En el régimen militar convivían muy diversos grupos que intentaban imponer sus ideas. Nadie sabía lo que pensaba Pinochet porque Pinochet nunca había abierto la boca respecto de nada. Y por tanto, los distintos grupos juegan, presionan y hacen fuerza para imponer sus propias ideas, ¿no? Había gente que quería una democracia militar a la uruguaya, gente que quería una democracia completamente limitada, sin sufragio universal. Hay gente que quería algo así como una democracia protegida, que es lo que se terminó imponiendo, pero fíjense que la democracia protegida de Jaime Guzmán era la versión más liberal de todas las que habían en pugna. Esto hoy día no suena loco, porque bueno, Jaime Guzmán impuso la dictadura, es verdad probablemente, pero lo que quiero decir es que en el régimen Jaime Guzmán fungía de liberal, ¿no? Porque era partidario abierto del sufragio universal, ¿no? Hay algunas sesiones de la Comisión Ortúzar que son fascinantes porque esto se discute y hay gente que con argumentos, en todo caso, muy elaborados va a decir no hay que volver al sufragio universal, ¿no? Y hay unas ponencias que son bien impresionantes el día de hoy día y Jaime Guzmán tiene que dar una pelea para imponer el sufragio universal. Esto es simplemente para ponerse en el mapa del tipo de discusiones que había en el régimen. Y en política económica, al poco andar, el año 75 puntualmente, se impone lo que se llama, y ustedes deben conocer de nombre, que son los Chicago Boys, que son los economistas que habían estudiado en Chicago a partir de un convenio que en los años 50 había firmado la Universidad Católica, la Universidad de Chicago, y por tanto había ido mucha gente a estudiar para allá.
Y esos economistas se imponen, e imponen lo que se llama una política de choque a partir del año 75, cuyos efectos fueron brutales, en términos de Gonzalo Vial. Transformó, paso muy rápido por favor, esa política transformó profundamente Chile. Es el origen de la rabia de la izquierda, esto hay que entenderlo. Una planificación global que se impuso por la fuerza contraria a los valores de la izquierda. Estoy simplemente constatando, y por tanto el origen de la rabia de la izquierda es que un programa neoliberal, entre comillas, insisto, se haya impuesto sin deliberación y sin consentimiento político. Es un proyecto de transformación radical, completamente radical. Los economistas de Chicago le habían ofrecido este programa a Jorge Alessandri el año 70, en su campaña. Y se lo van a explicar a Jorge Alessandri. Esto para que entiendan un poco por qué Mario Góngora habla de la planificación global, ¿no? Y Jorge Alessandri le dice, esto es bien interesante, pero habría que aplicarlo gradualmente. Y creo, no estoy seguro, pero creo que es Sergio de Castro que le dice, entonces no, ¡pum!, me lo llevo. Porque mi política no admite aplicación gradual. Esto es un bloque. Usted lo aplica entero para que tenga éxito o haga lo que quiera, pero me lo llevo para la casa. ¿Se entiende el punto, no? Y por eso Arón decía que esto requiere una dictadura, porque Jorge Alessandri, como buen político, le dice, bueno, partamos por 2 medidas, veamos qué pasa y después vamos viendo, ¿no? Y por tanto en la dictadura se generan las condiciones para que este programa de choque radical se imponga total y completamente, sin oposición política, por supuesto, con oposición interna, pero que hace un ruido, por decirlo así, en el régimen. Lo que decía Pinochet era lo que se hacía, digamos, había presión anterior, pero una vez que Pinochet tomaba la decisión ya no podía haber duda. Y le ofrece a Pinochet 2 cosas, que para Pinochet son muy importantes, ¿no? Y yo podría hablar de Pinochet mucho rato, pero no es nuestro hombre. Pero Pinochet necesitaba un proyecto de transformación radical, porque esto se lo explica Jaime Guzmán en noviembre del 73. El bombardeo de la moneda no podrá ser justificado frente a la historia sin una transformación radical. ¿Se entiende, no? Porque es tan brutal lo que pasó ahí que usted no puede llamar a elecciones 3 meses después. El bombardeo de la moneda nos obliga, le dice Jaime Guzmán a Pinochet, a hacer algo colosal, digamos, a refundar Chile, básicamente. Se lo dice tal cual, un texto escrito. La inteligencia de Guzmán es total. Guzmán en esa época tenía 27 años, 27 años, 28 quizás, pero no tenía más que eso. Inteligencia total del hombre que le dice, esto es lo que hay que hacer. Y por otro lado, está liderado por técnicos apolíticos sin ambiciones políticas, con ambiciones técnicas, pero no políticas, y a Pinochet, esto sí es importante, no le gustaba que nadie le hiciera sombra. Y por tanto, le da a Pinochet una generación de técnicos jóvenes sin proyección política, que no lo quieren reemplazar porque no les interesa, no es su problema, y le ofrece un proyecto de transformación radical que además está apoyado por los gremiales, porque Jaime Guzmán hace una alianza con los Chicago, una alianza que tiene sus dificultades, pero que en el contexto uno puede llegar a comprenderla. Yo la llego a comprender en todo caso, y por tanto se arma un tinglado en el cual ese es el proyecto del régimen. Pinochet toma esa decisión. El año 83, cuando viene Harper al Ministerio del Interior, parece que como que duda, pero en el fondo es simplemente un pasito atrás para dar 2 adelante después, porque después llaman Nambiji y la cosa toma todavía más fuerza, ¿no? Ahora, ¿cómo entender esta tercera planificación global que es muy criticada por Mario Góngora? En la mente de Jaime Guzmán, que a mi juicio quien ofrece las mejores razones para comprenderla y para justificarla, es una justificación, no, perdón, es un seguro contra el comunismo. Hay que entender esto en un contexto de Guerra Fría, ¿no? ¿Por qué Jaime Guzmán abraza la economía liberal? Yo no creo que la haya abrazado porque haya sido liberal, yo creo que, en economía, yo creo que eso le importaba un rábano. Abraza la economía liberal porque ve en la economía liberal un antídoto contra la tentación demagógica propia del comunismo. En un contexto de Guerra Fría, donde yo sé que la generación de ustedes esto les debe sonar algo completamente chavetado, pero cuando yo era niño tenía miedo de Moscú. ¿Se entiende? En los años 80 Moscú era una realidad militar impresionante, digamos, y la guerra nuclear estaba en el aire porque podía ocurrir. Bueno, hoy día puede seguir ocurriendo por otros motivos, pero el bloque soviético era un bloque consistente, extraordinariamente fuerte, ¿no? Yo sé que esto a ustedes les llega muy de lejos porque ni les voy a preguntar la edad porque me voy a deprimir, pero imagínense, cuando yo era niño, bueno, en los años 80 Moscú era algo consistente, ¿no? Y por tanto Jaime Guzmán eso es lo que tiene en mente, cómo evitamos caer en un totalitarismo equivalente al soviético o al cubano, ¿no? Y a Mario Góngora esto no le gusta porque es impuesto, porque él no es liberal y porque entiende que políticamente le falta algo, ¿no? Cierro con algunas cosas muy breves, ¿no? Estas son las 3 planificaciones globales. ¿Cómo nace la concertación? La concertación nace de la renovación socialista, que entiende que para hacer grandes transformaciones se requieren grandes mayorías y por tanto está dispuesta a aliarse con la DC, ¿ah?
Esta es la idea de Tomás Mulián, del Tomás Mulián de los años 80, que entiende este punto. Grandes transformaciones requieren grandes mayorías. Y si en Chile el centro viene dado por la DC, tenemos que aliarnos con el centro. Una DC, por favor, que no es lo que ustedes conocen. En los años 90 la DC marcaba en las elecciones tranquilamente trotando 30 puntos. 30 puntos, así sólido, 28 quizás, pero estamos hablando de ese partido. Por tanto, era imposible construir mayoría para la izquierda sin la DC. Y eso es lo que produjo rabia en las nuevas generaciones de izquierda, porque las nuevas generaciones de izquierda son hijas de esta tercera planificación global, son hijas que quieren cambiar esa planificación global, pero es una planificación puramente reactiva, a mi juicio. Y de hecho, si ustedes miran la portada de la primera edición del libro El Otro Modelo, que fue el libro programático de Michelle Bachelet II, que escribieron Fernando Atri y sus amigos, bueno, algunos ya no son tan amigos hoy día, pero que en esa época eran muy amigos. El Otro Modelo intenta hacer una réplica de lo que fue El Ladrillo, que era el programa de los Chicago Boys, ¿no? Entonces, el otro modelo, fíjense la palabra, ¿no? Aquí viene otro modelo a superponerse, como una cuarta planificación global. Mario Góngora habría muerto de un infarto, ¿no? Y por tanto, la rabia de la izquierda, que una rabia reactiva, tiene que ver con instituciones diseñadas en dictadura, bajo lógica de Guerra Fría, que ya no responden a la realidad chilena, ¿no? Y en eso, a mi juicio, hay algo que uno podría medir con cierta pertinencia, ¿no? Andamos en busca de una salida a estas planificaciones globales, ¿no? Todavía no la encontramos. Buscamos una salida constitucional, no fue mal, ¿ah? Pero fíjense que esta fue su éxito y su fracaso. El éxito de la primera convención, o de esa elección en la cual la primera convención salió electa, era la promesa de cambiarlo todo. Tanto le forzaron ese trazo que perdieron, ¿no? Pero la promesa refundacional estuvo ahí y tuvo éxito en un minuto. Esto no lo podemos olvidar, ¿no? O sea, yo querría decir esto, ¿no? El 4 de septiembre no puede hacer olvidar el 20 de mayo haber sido, ¿no? 15 de mayo, 10 de mayo, ya no me acuerdo, ¿no? Que fue la elección un año y medio antes de la convención, ¿no? Son dos fechas que tienen que leerse en conjunto, creo yo. Es de los días más, en fin, después les cuento esa anécdota, pero es de los días más difíciles de mi vida por una serie de motivos. No, en verdad el más difícil ha sido el 4 de julio cuando asumió esa convención, ¿se acuerdan? Tremendo. Pero el problema subsiste, ¿no? El problema subsiste en el sentido de que tenemos instituciones que no están legitimadas, y fíjense que basta que se caigan unos árboles y que una compañía eléctrica no dé la respuesta como tiene que darla. Yo, gracias a Dios, tengo luz, pero entiendo perfectamente a los que no tienen. Mi hermana lleva una semana sin luz, se quiere morir, digamos, pero en fin, da lo mismo a mi hermana. El hecho es que viene muy rápidamente la pulsión de decir: esto es el neoliberalismo y que por tanto hay que estatizar o hay que, qué sé yo, hay que tomar decisiones rudas. Por favor, no estoy defendiendo a él, digamos, que se pudran, digamos, y que no dan las soluciones, pero es simplemente es la reacción instintiva, inmediata que viene, ¿no? Muertas las empresas privadas que brindan servicios públicos como en él, ¿no? Y por tanto la pregunta que tenemos hoy día es: ¿quién diablos tiene una lectura del Chile actual que no remite a una planificación global? Que no remiten a la planificación global porque son fallidas, porque tienen problemas. Yo creo que Mario Góngora en eso tenía razón, que permita salir del embrollo histórico en el que estamos, donde el sistema que tenemos, como uno lo quiera llamar, sigue sin estar plenamente legitimado porque falta una legitimación democrática que no ha tenido lugar. Por tanto, el desafío para la generación política que va a gobernar Chile los próximos 15 años es brutal. Uno, cuando ve a los dirigentes políticos, termina con una nota lamentablemente pesimista. Uno no está muy seguro si la generación estará a la altura de ese desafío, que es enorme, ¿no? Ya no basta solo con gobernar como se gobernaba en los 90, ahora hay que tener unos proyectos nacionales más o menos amplios. Yo podría hablar horas, pero ya llevo 35 minutos, así que me callo. O sea, doy espacio para que podamos conversar. Muchas gracias, Daniel. Chiquillos, preguntas, comentarios. ¿Alguien quiere preguntar al hierro? Me parto yo. Ruega. Sara. Yo soy extranjera, soy de Ecuador. Quería preguntar ¿qué libro recomiendas para tener porque recomendaste como 7 libros que tengo anotados, pero ¿qué libro recomiendas más para entender en el fondo cómo está este contexto chileno formado desde la planificación global? ¿Cuánto quieres leer? Puedo leer mucho. ¿Ah? Puedo leer mucho. Puedes leer mucho. No, a ver, Gonzalo Vial tiene un libro que se llama 5 siglos de historia. Lo escribe poco antes de morir, entonces su prosa no es la misma del Gonzalo Vial de antes, pero el segundo volumen te va a dar un panorama general del siglo XX chileno, sin duda. La Universidad San Sebastián, bajo la dirección de Alejandro San Francisco, ha sacado una historia de Chile del año 58 hasta acá. Son hartos volúmenes. Van como en el 9 y van en el año 80. Quieren llegar hasta el 2010.
No sé hasta dónde quieren llegar, digamos, pero están trabajando como avión. Esas dos cosas se me ocurren así, prima facie. ¿Por acá, Paco, tú ibas a decir algo? Sí. Primero, para aportar a las recomendaciones, también la Revolución Inconclusa. Que sobre la UP, sí. Sí. Bien buena. De Joaquín Fernando. Sí. Bien buena. Hay dos preguntas. La primera, ¿por qué las comillas al hablar del neoliberalismo? Y por qué en los 80, a la vez que se produce la renovación socialista, se produce la radicalización o como que cambian de lugares el Partido Comunista con el Partido Socialista. A lo primero, no, le pongo comillas porque el concepto es muy jabonoso, yo ya no sé qué quiere decir. Cuando la izquierda dice esto es neoliberal, no sé, la izquierda está dispuesta, o sea, o parte de la izquierda, quiero ser justo, estaría dispuesta a decir que ese vaso de Coca-Cola es neoliberal, digamos. Porque es una vía norteamericana impuesta por un sistema egoísta, imperialista, y en verdad somos egoístas porque no la compartimos, ¿no? Debería tener bombillas la Coca-Cola para que todos pudieran tomar. Estoy caricaturizando, ¿no? Pero yo siento que el concepto neoliberal, que yo creo que tiene su pertinencia, en la discusión pública, las palabras se gastan. Entonces hoy día neoliberal no quiere decir nada, digamos, creo yo, en la discusión pública. Sin perjuicio de que yo creo que el neoliberalismo tiene una consistencia y tiene sus pensadores, pero lo que pasa es que está tan gastado el concepto que yo digo, no quiero caer en la caricatura tan barata de decir todo es neoliberal y el reloj es neoliberal y fíjense que este chaleco debe ser neoliberal y ya. Pero han escuchado eso, ¿no? Todo es neoliberal, todo. O sea, Fondes es neoliberal, escribir paper es neoliberal, qué sé yo, digamos, ya, ok. Lo segundo, se produce en los años 80 un fenómeno curioso que tú notas bien, que es que el Partido Socialista, que había sido el partido más radical durante el UP, el partido más guevarista, hace una renovación socialista, hace la renovación socialista, de hecho, y por tanto se modera. Mientras que el Partido Comunista, que había sido el partido más moderado durante la Unidad Popular, el partido que había dicho calma viejo, por motivos tácticos, a mi juicio, no porque fueran estructuralmente moderados, pero básicamente ustedes conocen el dicho, ¿no? Que hoy día, no me acuerdo quién escribió sobre esto el otro día, ¿no? Que cuando llueve en Moscú, ¿qué hace el comunista chileno? Abre el paraguas, ¿no? Entonces, algún columnista decía, ya no es Moscú, es Caracas, ¿no? Cuando llueve en Caracas, el comunista chileno abre el paraguas. Entonces, ¿qué pasa? Que durante los años 70 la Unión Soviética no quería tener un nuevo foco de conflicto en América Latina con Estados Unidos, por tanto, quería que esta cosa se calmara. No tenía ningún interés de abrir un segundo foco, además de Cuba, en América Latina, y por tanto el Partido Comunista sigue esa táctica. Pero es por motivos de obediencia a Moscú, no por motivos, a mi juicio, demasiado estratégicos, aunque sobre esto hay una larga discusión. Y el Partido Comunista se radicaliza después, porque hace una autocrítica muy severa de lo que hizo en los 80, o sea, en los 70. Hay gente que piensa que la actitud hoy día del Partido Comunista tiene que ver con el complejo de haber sido muy blandos durante la UP. Y que ese complejo histórico pesa hoy día para ser especialmente duro. O sea, fíjense cómo estas cosas también tienen su lineamiento. ¿Y qué hace el Partido Socialista? Bueno, se hace la pregunta. Es fascinante la historia de Carlos Altamirano, que sale arrancado, conocen la historia, no sale arrancado en la maleta de un auto, estaba escondido en la embajada de Alemania y llega a Berlín Oriental. Erich Honecker lo recibe, y lo recibe con mucho gusto. Ustedes saben que Erich Honecker después, que era el dictador alemán, en fin, no tienen por qué saber estas cosas, pero se refugia el año 91 cuando cae el muro en la embajada de Chile en Moscú, lo que produce un problema diplomático gigantesco, porque justamente la izquierda chilena le debía a Erich Honecker al haber sido recibido y le dio casa, le dio trabajo, le dio fondos, qué sé yo. Y el Altamirano pasa un año y dice, esto no me gusta, porque es feo, porque no hay libertad, porque siente que lo espían, porque se da cuenta que la gente no puede salir. Y va, esto lo cuenta Altamirano, y va donde Honecker le dice, ¿sabe qué? Esto es un proceso de autorrevisión y me voy a ir a París. Porque la libertad de París es tanto más linda que Berlín. Lo digo un poco ironizando, ¿no? Pero se da cuenta de esto. Esa conversación con Honecker tiene que haber sido muy dura, porque Honecker lo había recibido, lo había cogido y le dice, ¿sabe qué? Ya no creo en esto. Y así la izquierda, o el Partido Socialista, no todo, porque el mundo Almeida, el Partido Socialista se divide aquí, ¿no? Entre el mundo Almeida y el mundo Altamirano, entre los renovados y los almeidistas. Fíjense qué importante en toda la historia de Chile. ¿Quién viene del tronco almeidista? Exiliada en Leipzig, Michelle Bachelet. Michelle Bachelet viene del otro tronco, ¿no? Exiliada en la RDA y no se movió de ahí, digamos. Y la madre de Michelle Bachelet, esto no es un juicio, por favor, porque yo entiendo la gratitud humana, pero es para que se entienda. La madre de Michelle Bachelet, por gratitud, supongo yo, pero nunca estuvo dispuesto a emitir ninguna crítica respecto de la RDA.
ni ninguna crítica respecto de por qué la gente que quería cruzar el muro le tiraban. Tengo gran respeto por la madre Michelle Bachelet, ¿eh? No es una crítica personal, pero quiero que se entienda el lugar donde estaba esa familia, por decirlo así, ¿no? Entonces, esta parte del Partido Socialista inicia un gran proceso de renovación con Tomás Mulián y Manuel Antonio Garretón, que se dan cuenta de que la Unidad Popular estaba condenada al fracaso porque estaba chocando con un muro y porque las grandes transformaciones requieren grandes mayorías. Y el Partido Comunista, financiado en parte por Cuba, pero también por una reflexión soviética, toma el camino inversamente contrario y de hecho funda el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que es el que termina asesinando a Jaime Guzmán muchos años después, ¿no? Es cindido el PC en todo caso. Y por tanto toman caminos completamente distintos que se invierten. Alfredo Riquelme, que es el gran historiador del Partido Comunista, dice que el Partido Comunista sufre una involución histórica en los 80 porque va radicalizando brutalmente sus posiciones, ¿no? Hasta el punto que el frente, que ya estaba escindido del PC en esta época, pero el frente lanza un ataque contra la comisaría de Los Queñes a fines de octubre del año 88. El plebiscito fue el 5 de octubre, Pinochet perdió, y uno conoce Los Queñes, ¿no? Los Queñes es un pueblo que debe tener, no sé, 80 habitantes y una comisaría. Y estos terroristas van y piensan que tomándose la comisaría de Los Queñes, que se la toman, van a iniciar un levantamiento por todo Chile. Ahí viene lo que pasa. Llegan 600 agentes de la CENI al día siguiente, los cortan en pedacitos y los tiran al río. Literalmente, digo. Pero a ese punto llegó la lógica del frente de ir por todos los modos de lucha para votar al dictador. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso el frente? Porque no puede aceptar que el dictador fije las reglas de la transición, ¿no? Que es lo que termina haciendo. Ahí tenía otra cosa. Quería comentar un poquito, chicos, que en YouTube hay un documental que narra chilenos viviendo en Berlín durante la época. Y sale el comentario de la mamá de Bachelet, para que lo busquen en YouTube. Dura como media hora. ¿Cómo era tu nombre? Connie, adelante. Sí, bueno, al final usted comentó que actualmente parece que un poco la historia chilena está, no sé, me quedó la sensación de estancada quizás, porque al final estamos en una sociedad que parece que todavía no logra este consenso de legitimar como una planificación, ¿cierto? Como las que mencionó, pero al final usted como académico, si bien obviamente nadie tiene la bola de cristal, pero usted como académico cuando ve, por ejemplo, quizás una nueva generación de izquierda que dice que tiene algunos resentimientos por lo que pasó en décadas anteriores, como ¿qué cree que puede abrir el cauce quizás hacia que el día de mañana podamos tener una sociedad un poco más en paz, quizás menos polarizada, ¿cierto? Más allá de gobiernos que son como un óvalo de izquierda a derecha cada rato, y al final, o incluso pensar que a lo mejor nunca va a haber una planificación realmente legitimada por toda la sociedad, quizás hasta suena idílico pensarlo, y al final va a ser como algo que se va a repetir siempre. Muchas cosas, ¿no? Porque lo primero que tengo que decir es que ese resentimiento de la nueva izquierda es un resentimiento muy curioso porque no lo vivieron. O sea, la izquierda que se renovó es la izquierda que fue torturada y exiliada. Y la izquierda que objetó la renovación es la izquierda que es la generación inmediatamente posterior a la mía. Me tocó nacer el año 78, pero en el fondo yo soy de la última generación que tiene recuerdos reales de los años 80, del plebiscito, qué sé yo, ¿no? Gabriel Boric nació en el año 85. Por tanto, Gabriel Boric nace a su conciencia política durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, ¿no? O sea, la conciencia de Gabriel Boric de la dictadura es total y completamente heredada. Además, porque tampoco viene una familia, esto no es ningún pecado, ¿no? Pero viene una familia que tampoco vivió, digamos, en el exilio. Y fíjate lo curioso que es que Carolina Toá, hija del ministro José Toá, tomado preso en Dawson, asesinado bajo un manto de suicidio, ¿no? Una historia terrible, ¿no? Carolina Toá tenía en esa época 8 años, cuando la madre de Carolina Toá entiende que a su marido lo mataron, digamos, bueno, toma un avión a México porque, bueno, ¿qué es lo que iba a hacer, digamos? Vuelve el año 80, Carolina Toá cuando vuelve entonces tenía 15 años, debe ser el 65 más o menos Carolina Toá. Carolina Toá es presidente de la FECH, lucha contra la dictadura, está al lado de Ricardo Lagos, cuando Ricardo Lagos hace esto. Conocen esa imagen, ¿no? Usted, señor Pinochet, ¿quién está al lado? Una joven dirigente de la FECH que se llama Carolina Toá. Y sin embargo, la generación de Gabriel Boric le robó la épica a Carolina Toá. ¿Se fijan ¿Se entienden? Como si Boric tenía la época y Carolina Toá no la tenía. Una cosa muy curiosa. Ahora no la tuvo porque quedó comprometida con el laguismo y el laguismo fue muy criticado, lo que ustedes quieran, pero es algo muy curioso. Carolina Toá no solo luchó contra la dictadura, es víctima directa de la dictadura.
La dictadura le mató a su papá, literalmente, y por ella tuvo que pasar su infancia fuera de Chile, digo. Con la familia Allende, que también estaba allá. Esta parte de la familia Allende que estaba en México. La primera cosa, es muy curioso que ese resentimiento de la nueva izquierda sea tan mediado, ¿no? No sé si resentimiento es la palabra, pero esa crítica de la nueva izquierda a la renovación socialista es una crítica muy curiosa, a mi juicio. Muy curiosa, cuyos mecanismos psicológicos yo todavía no termino de entender. Como que me exceden, ¿no? Pero esto lo digo muy en serio, porque la gente que fue torturada y exiliada hizo una autocrítica. Entonces, bueno, habría que ir a ver esa autocrítica, habría que ver por qué motivo era gente inteligente la que la hizo, ¿no? Los textos de Tomás Mulián son textos muy inteligentes, ¿no? Y Tomás Mulián dice, bueno, cometimos un error, digamos, cometimos errores graves porque quisimos transformar el país sin mayoría sólida. Fíjate lo que quiso hacer la convención, ¿no? O sea, cuando Gabriel Boric gana, tiene un sueño de transformar Chile, pero, en fin, tampoco tiene mayoría. El Gabriel Boric de primera vuelta saca menos votos que Salvador Allende, en términos relativos, ¿no? 33 contra 25, ¿eh? Esto es significativo. O sea, el arraigo del allendismo no tiene nada que ver con el arraigo de Boric. La comparación es injusta. Salvador Allende llevaba 50 años haciendo campaña por todo Chile, Gabriel Boric tiene 35, se los concedo, pero para que entiendan la diferencia. La segunda parte de la pregunta, bueno, uno podría pensar que esta generación está madurando en el poder, y yo creo que lo está haciendo, ¿no? A mí no me cabe ninguna duda que Gabriel Boric va a volver a ser presidente de Chile. Y la segunda presidencia de Gabriel Boric va a parecer mucho más a un socialdemócrata tipo Ricardo Lagos que al primer Gabriel Boric. No me cabe. Por esto yo pondría harta plata. Y por tanto, es probable que Gabriel Boric termine liderando. ¿Pero en cuánto tiempo más? Así a ver si la chuntáis. O sea, ¿2 periodos más? no más de 2. Mira. No más de 2. Porque le va a pasar. Lo que pasa es que esto es una tragedia para la izquierda. Ahora, una tragedia que tiene sus ventajas. ¿Quién es la candidata hoy día de la izquierda? La toa. No. Ah, la Bachelet. Sí. ¿Y quién va a ser el candidato de la izquierda apenas sea elegido el próximo presidente, sea quien sea? ¿Quién va a ser el líder mejor parado que va a tener la izquierda para la próxima elección? ¿Y por quién va a estar preguntando Cadén todos los domingos? Yo digo una tragedia que no tengamos límite, ¿eh? O sea, ya, pues, dos, perfecto, dos. Porque, con todo cariño, me están grabando, pero lo que digo es con todo cariño. ¿Eh? Si Sebastián Piñera estuviera vivo, le picarían las manos. O sea, no me cabe ninguna duda. Y si fuera Bachelet, si fuera contra Bachelet, más le picarían las manos. Estamos de acuerdo, ¿no? Y por favor, que en paz descanse, no es ninguna crítica, una constatación, creo yo. Ahora bien, para terminar la pregunta con una nota más, no quiero ser excesivamente pesimista, pero sí, ustedes son una nueva generación y por tanto deben saber el mundo en el que se van a mover. La democracia representativa en todo el mundo está en crisis. Yo nombré el caso de Francia, vean lo que pasa en Inglaterra, vean lo que pasa en Estados Unidos, vean lo que pasa en otros planos, ¿no? En Argentina, en México, en Colombia, en distintos focos, con distintos énfasis. La democracia representativa está en una crisis profunda. Mira lo que pasa en El Salvador, digamos. No. Y por tanto, aunque es lo que yo quisiera, pero yo no estoy seguro de que esto vaya a ser estable en lo que viene. Fíjense que esto tampoco es personal ni denota ninguna. Estoy simplemente intentando constatar, digamos, y ojalá me equivoque, pero si entran 600.000 más inmigrantes venezolanos a Chile, arrancando de una dictadura atroz, por favor, no es lo que haría cualquiera de nosotros en esa circunstancia, eso va a producir en Chile unas tensiones brutales, que las élites no ven, porque los costos de la migración no están distribuidos equitativamente a la población. ¿Se entiende? No puedo ser más gráfico, pero si quieren, soy un poco más gráfico. Las élites tienen mano de obra más barata, y por tanto esto les conviene. Los sectores populares se ven presionados en términos de vivienda, salud, educación y en términos puramente culturales también. Y directivo. Y por tanto, fíjate, yo creo que ese problema se puede tomar en la agenda hasta un punto, no digo para el próximo año, pero que al punto en que en pocos años más José Antonio Kast va a aparecer un candidato de centro. Y siempre le digo a mis amigos de izquierda, que los tengo varios de hecho, cuando venga la Real Ultra, van a añorar a José Antonio Kast. Que el día que perdió con Gabriel Boric, a las 7 de la tarde, lo llamó a felicitarlo. Lo van a añorar. Porque yo tengo muchas diferencias con el proyecto de José Antonio Kast, pero sigue siendo un abogado sonstatiano que fue diputado durante 12 años. ¿Se entiende el punto, no?
Sí, ok. No, líderes de la ultra no suelen ser así. Pero mi amigo de izquierda me viene con escepticismo. Yo le digo, bueno, qué pena. Ojalá me equivoque yo. Daniel, que así como está hoy comprendida la democracia representativa, que está en crisis, como decías tú, pareciera que no hay mucha alternativa a algo así como planificaciones globales. O sea, entiendo que tú te referiste a estos 3 gobiernos en particular, pero todo lo que ha venido después también parece operar desde la lógica de la planificación global hacia abajo, como desde la oficina hacia la realidad y no desde la realidad hacia la comprensión de la realidad. Entonces, ¿qué alternativa habría con el sistema que actualmente tenemos? ¿Algo más como localista, regionalista, darle más atribución a las municipalidades? ¿Cómo lo haces para que la cosa funcione de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo? Esa es como la primera pregunta. Y segunda pregunta, si puedes desarrollar un poco más la idea de los Chicago Boys entendidos como, creo que no usaste esta palabra, pero a mí me gusta entender este link entre Chicago Boys y revolución. O sea, fueron revolucionarios en algún sentido relevante, porque a veces uno en la cabeza, yo creo que la mayoría tenemos en la cabeza como la izquierda como la revolución y la derecha como la conservación, y la verdad es que no es así. O sea, hoy día uno ve mucho más, es mucho más probable, por ejemplo en Argentina, ver que los que son conservadores parecen ser la izquierda y el revolucionario es Milei. Entonces, como si podéis profundizar en ese fenómeno, cómo a veces la derecha es la revolucionaria, e idealmente, quizás te estoy induciendo mucho, pero idealmente como una mirada crítica de esa derecha revolucionaria, que al menos yo no siento ni una simpatía por ese tipo de derecha. Varias cosas. Para lo primero, habría que sumar una cuarta planificación global, que es una continuación de la tercera, pero que Mario Góngora no vio porque lamentablemente murió antes, que es la planificación global noventera, que por supuesto y es hija de la ochentera, por supuesto, ¿no? Pero que tiene una dimensión global que viene dada por un artículo que después se convirtió en un libro, un señor que se hizo millonario. Todos los profesores... Que no sea permanente. Sí, que no sea azul tampoco, que la U no... No, es una broma, es una broma. Era broma ya. O sea, no me gusta la U, pero voy a hacer un sacrificio aquí con azul. Exceso de chuncho, pero... sí, de un señor que se llama Francis Fukuyama, que escribió un artículo en el año 89 que se llama El fin de la historia, a partir del cual escribió un libro. Esto es el sueño de todo profesor de filosofía. Los profesores de filosofía somos gente oscura que escribe paper que nadie lee, ¿no? Entonces, Fukuyama escribió un paper que mucha gente leyó y Fukuyama dijo, oh, parece que me fue bien, escribió un libro, es un millonario, digamos, en fin, tanto mejor por él, ¿no? Pero es como el sueño del pibe, digamos. Ok. Y el consenso noventero, la planificación global noventera tiene que ver con un consenso, que es el consenso de Washington o la globalización neoliberal, que el fin de la historia, la idea de que la historia se había acabado. Fukuyama, por favor, no es leso, no está diciendo que no va a pasar nada más, pero él pensaba que la humanidad había llegado a un consenso en torno a la democracia liberal y la economía de mercado. Y la convicción norteamericana en aquella época era decir la siguiente, fíjense el error histórico, esto es un error histórico de proporciones colosales, ¿eh? Si comerciamos con los chinos se van a occidentalizar. Y por eso le abrieron las barreras arancelarias a los chinos, ¿sí? Para que los chinos se dieran occidentales. Yo ya tienen a los chinos aquí, digamos, y que van a invadir Taiwán en los próximos 5 años, en fin, no sé qué va a pasar ahí. Ya, fascinante, así que en Taiwán, eso es muy importante. Día a día lo que pasa en Taiwán. Angela Merkel hizo lo mismo con los rusos. Uy, si comerciamos gas con los rusos se van a hacer occidentales y liberales, ¿no? Bingo. Guerra con Ucrania, no le pudieron comprar más gas a los rusos por las penas, digamos, por la sanción económica, y Europa siguió sin energía. Y como los alemanes, fíjense que esto es muy lindo, como los alemanes no querían comprar energía sucia, compraron gas. Lo que significa que le subieron el precio al gas. Si quisieron los países pobres, tienen que volver a producir energía con carbón. ¿Se entiende? Los alemanes no produjeron con carbón porque ellos son limpios, pero produjeron tal demanda de gas que, pero en fin, no lo lateo con esas cosas, da lo mismo. Este era el consenso de los años 90. Esta fue la especie de cuarta planificación global, pero que fue mundial, por favor. Esto fue global. En los años 90 todo el mundo pensaba esto, era el fin de la historia, el fin de la política. La era de los consensos en Chile era una era que estaba amarrada a la caída del muro y a la idea del fin de la historia, globalización feliz. Molestaban a Frei Ruiz Tagle cuando yo era joven y estaba en la universidad, que era presidente de Chile, porque viajaba mucho firmando tratados de libre comercio, ¿no? Porque esa era la doxa de esa época. Perfecto. Esto simplemente va a ser el rodeo de entender para explicar la otra pregunta. ¿Qué se hace hoy día? Uno quisiera, qué sé yo, las teorías policéntricas, la descentralización, por supuesto que son pertinentes, ¿no? Lo que pasa es que son caras.
Son caras porque significa ir a mirar, digamos, Pablo Ortúzar tenía, mi amigo Pablo Ortúzar, tampoco se tienen que acordar que ustedes son realmente muy jóvenes, pero cuando hubo un incendio de Chaitén, el Estado decidió poner Chaitén en otro lado, ¿no? Esto era muy peligroso. Tenían razón porque era muy peligroso. Pero ¿qué hacía la gente? Volvía una y otra vez a Chaitén. Yo soy de Valparaíso, después del incendio de Valparaíso que tuvo lugar el año 2013, 2014, ya no me acuerdo, el Estado dijo lo mismo. 2016. ¿2016? Sí. Ya, en fin, puede estar equivocado. En fin. No, yo creo que el grande fue el 14, yo creo. Fue el 14, sí. Es muy peligrosa, hasta quebrazo muy peligrosa, hay mucho viento, fuera de aquí. ¿Y qué hace la gente? Vuelve a construir su casa. Vuelve y la construye. Y el Estado le puede decir lo que tú quieras, pero la gente, ¿por qué? Bueno, porque están sus redes, su mamá vive al lado y la tía aquí. Entonces, esto es difícil y es caro, digamos. Es muy caro. Pero por supuesto que habría que hacer un esfuerzo por avanzar un poco más en esa dirección, porque naturalmente que los estados centrales muestran sus dificultades para hacerse cargo de las realidades. Pero al mismo tiempo, estamos en un mundo donde el Estado-Nación sigue jugando un papel importante y por tanto la centralización de funciones es una dinámica difícil. Sí, y es difícil mantener el equilibrio entre las dos necesidades. No tiene nada de simple. O sea, si tú me preguntas cómo salir de aquí, habría que salir en un equilibrio, pero sobre todo con una... Voy a decir algo que falta mucho, pero ya que son jóvenes y tienen años por delante, son desafíos, ¿no? Falta una lectura, un conocimiento profundo de la sociedad. Yo creo que una de las cosas más graves que reveló la nueva izquierda es que no tenía idea del país que estaba gobernando. A Sebastián Piñera le pasó algo parecido. Tenemos políticos que conocen poco la sociedad que gobiernan. Y eso es muy difícil. Eso es muy difícil porque te vienen estallidos o te vienen, digamos, derrotas electorales que te paralizan. Y por tanto lo que necesitamos es conocimiento de la sociedad en la que estamos. ¿Cuál es la nueva clase media chilena? ¿Dónde topa? ¿Cuáles son sus dificultades? Fíjense, esta pregunta brutal, esto es una obsesión mía, a la que he tratado de poner fin personalmente sin éxito, pero una tasa de natalidad 1,3 es una tragedia. Es una tragedia. El otro día, en otro contexto, le llama a Gonzalo Vial, ese mismo libro que les comenté, que decía ese año, ese libro debe ser del año 2009, y Gonzalo Vial muy preocupado por la tasa de natalidad de 2,4. Y nos daban ganas de llorar, porque una tasa de natalidad de 1,3, una tasa de natalidad... Ustedes no se imaginan la sociedad que es esa, de viejos solos, de una sociedad mucho más anquilosada, con menos energía, con menos ganas. ¿Por qué la gente no tiene hijos? Bueno, no es que tenga poco hijo, a esta altura ya parece una tendencia a no tenerlos, ¿no? O a tener realmente muy, muy poco. Es un cambio social brutal que está medio subsumido bajo el fenómeno migratorio. Claro. Pero no estamos haciendo trampa en el solitario. Y respecto de la dimensión revolucionaria de la derecha, la pregunta tiene tiene varias partes, pero yo creo que el concepto de contrarrevolución, que es el concepto que de hecho emplea la historia de la Universidad de San Sebastián de Alejandro San Francisco, es un concepto adecuado, ¿no? Es una contrarrevolución. No una revolución, es una contrarrevolución porque es una respuesta al comunismo. Y así está pensado en la cabeza de Jaime Guzmán. Y sus textos en esto son explícitos, aunque no sé si emplea ese concepto, pero hay algo revolucionario o contrarrevolucionario en la idea de querer cambiarlo todo radicalmente. Y el juicio de Jaime Guzmán, insisto en esto, explícito, tiene que ver con el bombardeo a la moneda. El bombardeo a la moneda produce un quiebre de tal profundidad en la historia de Chile que esto hay que hacerlo de nuevo. Esto hay que hacerlo enteramente de nuevo. Es bien brutal el texto, es bien pertinente políticamente en un sentido, pero muy duro. Y yo creo que la dictadura efectivamente, o Pinochet en particular, más que la dictadura en general, tuvo el propósito de realmente transformar Chile, para impedir que bajo cualquier circunstancia volviera a ser comunista, por una serie de mecanismos institucionales y económicos. ¿Sí? Fíjense los errores, porque la idea de Jaime Guzmán, ahora es imposible ser pitonizo, no lo estoy culpando, pero la idea de Jaime Guzmán era que la gente terminara amando a su ISAPRE, llamando a la AFP. Y no ocurrió lo contrario, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Ahora, dicho eso, yo algunas veces cuando la ISAPRE estuvo a punto de caer, decía, bueno, cuando caiga la ISAPRE, no nos engañemos, el 20% de los chinos que están en la ISAPRE, porque eso es, digamos, se van a dar cuenta, la van a querer un poco más, así que caen. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Pero en principio la odiamos, digamos, porque, en fin, todo un problema con la ISAPRE, ¿no? Y Jaime Guzmán pensaba que esas instituciones se iban a arraigar a tal punto que iban a ser imposibles las soluciones estatizantes, por decirlo así, ¿no? Yo creo que se equivocó profundamente en eso, pero en fin, tampoco era pitonizo, esto lo hice el año 80. Y la segunda parte de la pregunta, o la segunda dimensión que yo recojo de la pregunta, tiene que ver con una derecha actual, que no es neoliberal en el sentido de que es solo económica, sino que es una derecha
por decirlo así, muy contracultural o que tiene muy arraigado el concepto de batalla cultural. ¿Ah? Por decirlo así, contra los woke. Que uno entiende como reacciona. Pero así como yo les decía que la nueva izquierda es reactiva frente al modelo y le llama a su libro, le llama el otro modelo, y por tanto usted está como un espejo, las versiones más duras de esa derecha son el espejo de los woke, a mi juicio. No tienen por qué compartir esto, ¿no? Y por tanto caen en vicios parecidos, ¿no? Lo voy a formular así. Es difícil pensar que las formas de Trump, voy a poner el caso más extremo, ¿no? Que las formas de Trump son formas que políticamente sean sanas, ¿no? La gente que defiende a Trump te va a decir, mira, estamos en una guerra tan radical que da lo mismo. Ya, ojo, pero la guerra no justifica todos los medios, porque con esa lógica llegamos extraordinariamente lejos, ¿no? Y yo creo que hay cierta derecha que se ven muy tentada por hacer esto. Javier Milei es como el epítome, ¿no? Ahora, ojo, hay chilenos que quieren ser Milei. Ojo, ¿por qué digo ojo? Porque te va a Buenos Aires y se da cuenta cómo son los argentinos, no una crítica, una simple constatación, y viene a Santiago y la cosa, no hablamos igual, no comemos igual, no jugamos fútbol igual, no. Ese liderazgo, no sé si funciona aquí, no tenemos papas, no tenemos a Messi y tantas cosas, tenemos otras cosas, por favor, ¿no? Pero es una derecha que está en una posición extraordinariamente combativa, extraordinariamente bélica, y que yo creo que solamente puede, a mi juicio, agravar la crisis cuando se queda pegada en ese registro. Cuando se queda pegada en ese registro, aunque entiendo los motivos psicológicos que llevan a eso, porque claro, a veces la agenda woke es de un tipo de agresividad que es muy fuerte, y que por tanto produce esa reacción. Ahora, son espejos, emplean los mismos medios. Y en ese sentido, la batalla cultural, ¿tiene alguna utilidad frente a esta dicotomía actual de lo que al final se ha sintetizado el conflicto de Estado-nación frente a la globalización? O mejor, nación frente a globalización. ¿Tiene alguna utilidad? ¿Defender a la nación, dices tú? Dentro de mi interpretación personal es que al final todo esto se sintetiza en nación frente a globalización. Esa es como la guerra actual. Esa es de alguna manera el problema. ¿El globalismo? Exacto, el globalismo. Sí, no, esa es una dimensión importante del problema, no es la única, pero una dimensión muy importante que se superpone. Yo no creo que sea idéntica a la batalla cultural. O sea, creo que hay buenos motivos para defender a la nación sin caer en esa dinámica, por decirlo así, ¿no? Lo voy a formular así. Quizá lo suena muy abstracto, voy a intentar precisarlo. La nación es la forma política moderna que permite unidad política. Esto vaya que es importante, ¿eh? Y parece medio chistoso porque hoy día no tenemos ninguno de ustedes tiene miedo de ir a la guerra, ¿no? No. La generación que vivió el 78 con 20 años no solo tuvo miedo, sino que estuvo muchas veces. Okay. ¿Cuáles son los fenómenos nacionales? Pero que son importantes, ¿eh? Pero son, claro, no son los que uno... la Teletón, cuando juega Chile, Arturo Prat, que parecen un poco folclóricos, ¿no? Pero que son los fenómenos que producen unidad. Pero un gran representante, podríamos decir, no sé, Bukele podría ser un gran nacional, o el mismo Trump. Trump podría ser un... Es que ahí donde quería llegar. Frente a China, por ejemplo, que está en proceso de expansión global. Sí, sin duda, pero lo que quería decir es lo siguiente: la nación es lo que produce unidad, es lo que produce lo común entre personas que en principio son distintas, ¿no? Y la operación es una operación de unificación. Y quienes están en la dinámica de la pura batalla cultural tienden a polarizar extraordinariamente las naciones. Y por tanto yo creo que se pegan un balazo en el pie en algún sentido, no completamente, pero en algún sentido corren el riesgo al menos de pegarse un balazo en el pie, creo yo. Pues son demasiado divisivos, cuando lo que hay que producir es... fíjate que Trump estuvo tentado a hacer eso cuando Biden estaba medio... ¿Se acuerdan que en un par de discursos dijo que soy el candidato de la unidad y cambiado? Después su naturaleza se lo comió, ¿no? Pero ahí como que recogió algo de eso, ¿no? El caso de Bukele es distinto porque a mi juicio Bukele está en una cruzada por la seguridad, básicamente, que puede estar justificada, digo, en cuanto a anhelo de la ciudadanía, en virtud de las condiciones que hay en El Salvador, o no, porque no conozco el caso, entonces tampoco me pronuncio, pero me parece eso más que algo estrictamente nacional. Sí pasa en Hungría, que es lo que hace Orbán. Pero fíjate que Orbán hoy día tiene el problema que queda atado, un
Hungría parecía un protectorado ruso. Y por tanto quedó atado a la nación rusa. No sé si es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Porque por decirlo así, hay una manera simple de explicarlo, ¿no? ¿Quiénes fueron los primeros en felicitar a Nicolás Maduro? Sí. Nicaragua. Nicaragua. ¿Y quiénes fueron a atacarlo? Están las carpetas también. Nicaragua, ¿quién más? Correa de Ecuador. Irán, China, Rusia. Si usted me dice que va a arrancar del globalismo americano para ir allá, no me convence. Siendo yo muy escéptico de alguna de las variantes del globalismo americano, tengo mis reservas, ¿no? Pero yo en esa disputa yo no me pierdo. Esta otra cosa que, además de decirle a mi amigo de izquierda, digamos, que van a añorar a José Antonio Kast, cuando venga el imperialismo chino, van a añorar el imperialismo americano. Porque es un imperialismo suave. Imperialismo, por supuesto, ¿no? Pero suave. El chino no va a ser suave, espero estar muerto. Cuando eso ocurra. Si es que ocurre, tampoco es seguro que ocurra, por favor. ¿no? Yo tengo... perdón. ¿Más preguntas por acá? Tengo otra cosa. Francisco y después tu nombre. Rafael. Francisco y Rafael. Yo tengo una pregunta sobre cuando había mencionado a Allende y su ratificación en el Congreso. En el momento que el Congreso le había ratificado, donde quedó con la épica de que era una minoría que quería hacer grandes cambios. En ese sentido, sobre la elección de apruebo rechazo que fue 80-20, mi pregunta es la siguiente. Ahí, teniendo entendido que hubo una participación del 50%, entonces el 80%, el 50%, el 39% de la población, quedó la épica en la población que la gran mayoría, como el 70-90% de Chile, quería una nueva constitución, cuando realmente solo el 39% quería una nueva constitución. Dentro de ese 39% amarillo y demócratas que no querían una revolución muy grande. Dentro del contexto sociocultural, ¿cómo cree que usted afecta esa ética en la concepción de una persona que no logra diferenciar entre una votación nominal y real? Me maté. Muy buena. No, es muy buena pregunta. Es un problema la democracia representativa cuando no tiene voto obligatorio, al menos. Y que, por supuesto, todos quieren llevar agua para su molino, ¿no? Y el número 80-20 fue suficientemente amplio como para pasar por arriba ese tipo de cálculos aritméticos que son reales aritméticamente, pero inservibles políticamente. Y por tanto eso quedó como un hecho un poco instalado, que a mi juicio es una idea que la izquierda le sigue. La izquierda no ha abandonado la idea del cambio constitucional completamente, creo yo, sino que lo volverá a levantar apenas pueda. Pero claro, son esas derrotas enormes donde hubo gente en la derecha, ¿se acuerdan?, que quiso saltarse ese plebiscito porque esto lo entendió. Y me acuerdo que alguna vez le escuché a un senador socialista cuando discutía esto con él y me decía, pero me están pidiendo que tenga un partido para ganar 8-0 y me están pidiendo que lo suspenda, no puedo. Y esta es la razón por la cual la derecha no quiso hacer un plebiscito en el segundo proceso. No tanto por el resultado, en ese caso, que no habría sido 80-20 probablemente, pero eso de todo que se iba a dividir. Que es lo que pasó en el primer plebiscito, que la derecha fue dividida. Como tú te divides, después te cuesta mucho sacar convencionales. Entonces era una situación para la derecha muy complicada, donde no había discurso. Aunque esa campaña del rechazo fue una campaña particularmente triste, media patética, incluso media penosa, ¿no? Como que no había nada, no votó rechazo a la gente que no quería nada, pero muy poca gente votó rechazo. Ahora, es cierto, había una abstención grande, pero ocurría en todas las elecciones. Y por tanto, una de las grandes novedades del sistema político chileno fue el voto obligatorio, entiendo yo, para la petite histoire, que fue introducido por una idea a las altas horas de la madrugada del entonces diputado Fuad Chaín. Se le ocurrió a él, nadie tuvo argumentos para decir que no, y por tanto quedó escrito que el plebiscito de salida era con voto obligatorio. Fíjense que el resultado podría haber sido bien distinto sin voto obligatorio. Yo creo que se habría ganado igual, pero habría sido bien distinto. Y fíjense que si la izquierda hubiera perdido ese plebiscito 54-46, no me queda claro que hubiera aceptado su derrota, hubiera hecho la fake news y la cuestión hubiera dicho que hay que repetirlo como quieren hacerlo en Venezuela ahora, ¿no? Hasta que gane. Esto suena chistoso, pero a los irlandeses cuando votaron en contra de la Constitución Europea, el año 2005, lo hicieron votar de nuevo, hasta que dijeran que sí. Hasta que dijeron que sí. ¿En qué año? El 2005, el año de la Constitución Europea, es que los franceses rechazaron y después la pasaron por vía parlamentaria los franceses, bajo el nombre de Tratado de Lisboa, pero en Irlanda no se podía pasar por vía parlamentaria, entonces votaron hasta que dijeron que sí. Por allá, perdón, se me olvidó de nuevo. Rafa, y después una pregunta más.
Yo tengo una pregunta, es que a mí desde que he estudiado siempre todos los procesos de Chile más o menos, siempre me ha quedado la sensación de que la democracia en Chile generalmente dura 30 años, obviamente entre medio tiene un interlapso, pero generalmente son 30 años y viene un momento de choque, un golpe, momentos de crisis, y son 30 años que después vienen con otros 10 años que son crisis, una crisis donde la democracia está en una tela muy delgadita. Entonces, considerando como el golpe de Estado y después de todo lo que conllevó el régimen, siento que ahora, con el tema del estallido social, yo cuando estaba viviéndolo era como, vienen los próximos, ahora esto es parte de los 30 años, pero quería saber su visión en torno a eso, como cómo la fragilidad de la democracia que a lo largo de toda la historia de Chile, que surge así, esa fragilidad de nuestra democracia, que nos jactamos de que es muy buena, pero tenemos ese talón de Aquiles, por decirlo así, que cada 30 años tenemos que estar sufriendo y casi que es como un garrotazo para decir, valora lo que tienes, porque en verdad no sabes lo que te va a pasar. Y con eso, cada vez que usted nos está diciendo que faltan con los nuevos políticos, las más generaciones, falta que se folleen, que no vivieron la realidad, me pasa que siento que este tema, esa falta de realidad, lo están utilizando como con el estallido social, pero a mí me queda la duda por el lado de la derecha. Siento que la izquierda se ha logrado, ahora con el gobierno que tienen, han logrado como renovar su generación y ya tienen una generación más o menos muy endeble, pero más o menos ya tiene una generación de políticos. En cambio la derecha siento que no tiene ninguna generación de políticos jóvenes que sea proyectable y que sea como candidateable en el futuro como para ser un presidente, como si lo fueron esta generación que está ahora en el poder. Varias cosas. Lo primero es cierto, cada 30, 40, no un número fijo, pero me acuerdo que me tocó ir a exponer a la primera convención con Sebastián Soto. Y cuando salíamos caminando, yo le decía, ¿sabes qué sensación tengo, Sebastián? Le decía, una exposición que por supuesto no tuvo ningún efecto de ningún tipo, cero, digamos. Nos invitaron y muy bien, nos trataron muy bien, pero obviamente no, la mayoría iban por otros lados. Si yo tengo la sensación, Sebastián, le dije saliendo, no me acuerdo, le dije, yo tengo la sensación de que estamos en el capítulo 4 de la temporada 1 y son 12 temporadas. Y claro, cuando uno está ahí, piensa, pero ¿en qué pensaba yo en los 20? Cuando los militares intervienen el año 24, en septiembre del 24, bueno, hasta que se dicta una nueva constitución que se consolida, pasan 14 años. 14 años, llevamos 5 años del estallido social, o sea, el año 38, a mi juicio, la constitución del 25 se consolida. 14 años. Entonces, falta mucho todavía. Eso yo creo que es fundamentalmente cierto. Ahora, respecto a las generaciones políticas, yo creo que la derecha tiene un problema frente a la izquierda, pero que es histórico, que es que le cuesta mucho generar cuadros políticos. Le cuesta mucho generar cuadros políticos comprometidos y que sean de partido y que hagan una pega que la izquierda hace, que hace más por una serie de motivos. No digo que no hayan, yo creo que en la derecha hay buenos políticos, no los quiero tirar a todos, pero así si uno mira en términos genéricos, pero yo creo que el Partido Republicano se salva de esto. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto tiempo estuvo la derecha buscando un candidato en Maipú? Meses. Y no lo encontró, sabiendo que era una elección muy importante, porque si Boadano saca un 80%, ¡pum!, se convierte en otra cosa, ¿no? Y por tanto, el que vaya a Maipú no va a ganar. Va a ser la pega militar de sacar 35% para que Bodanovich no saque el 80%, sino el 65%. ¿Para que no sea candidato a presidente? ¿Sí? Para que no se convierta en figura estelar de la política chilena. Entonces tú tienes que ir a bloquearlo. Esto es como Messi te va a hacer el gol, pero tú le vas a pegar una buena chancada, digamos, para que quede bien adolorido. Pero el gol te lo va a hacer igual. Pero va a ser más feo de lo que hubiera sido si tú no vas, digamos. La derecha pasó meses. No había nadie dispuesto a ir a eso. Nadie, pero 0,0. ¿Cuánto se demoró el Partido Republicano en levantar un candidato? Nada. Por un día. ¿Eso qué quiere decir? Esto en política es muy importante, que el Partido Republicano tiene gente dispuesta a ir a la batalla a morir. Y en política eso hace una diferencia brutal. Brutal, porque tienen sentido de misión, tienen sentido de épica, tienen un líder. No es un proyecto que a mí me guste, un proyecto del cual yo me siento especialmente identificado, lo estoy describiendo nomás. Pero fíjate que la derecha pasó meses y trató de convencer a mucha gente y todo. No.
Un día se muere el Partido Republicano y la derecha dijo, bueno, vaya, si nosotros no tenemos, vaya usted, digamos, ¿no? Entonces yo creo que la derecha tiene ese problema de que está como en una especie de comodidad, y esto ya va a entrar en una política más coyuntural. Me puedo equivocar, pero yo no estoy seguro de que el día de la elección municipal sea un gran día para la derecha. Y si no es un gran día para la derecha, la elección presidencial se te reenfoca. Que no sea, perdón, que no sea un gran día significa que tú crees que va a estar como bastante peleado o que De va que por poco. esto se mide por caras. ¿Quién va a estar alegre ese día? Así como feliz, digamos así. Pues claro, que le toca a la derecha estar alegre. Si es que la izquierda pierde por poco, va a estar alegre. Perfecto, Porque las condiciones están dadas para un triunfo espectacular de la derecha. exacto. Ya. Y eso porque no encontró candidatos, porque se demoró mucho, todavía están divididos en varias partes. En Concepción creo que hay 3 candidatos de derecha. Es una locura, un social cristiano, un republicano y una UDI, ¿no? Y un Evópolis, no sé. Le está costando mucho, le está costando mucho. Y esto tiene problema, en todo caso, a mí la presidencial no me importa mucho. Tiene problema más allá de la presidencial, que si tú llegas a ganar la presidencial pero eres débil políticamente, no sirve de nada. Y le pasó a Sebastián Piñera y le pasó a Gabriel Boric. Y por tanto la derecha hoy día no está construyendo un relato, un discurso, equipos, cuadros que le permitan gobernar con eficacia. Es medio trágico lo que estoy diciendo, pero en fin. ¿Alguien más además de Sebastián que no haya preguntado? ¿No? Ya, cerramos entonces con la pregunta de Sebastián. Dos preguntas chiquitas. Porque también a raíz de la pregunta de la compañera. ¿De dónde beber al final? Nosotros como formación. Porque al final, Hugo Herrera, por ejemplo, pone que el diagnóstico es hacer paralelo con la crisis del centenario y va y rescata a grandes pensadores del centenario. Pero sí, si uno llega a una conclusión, nosotros del sector no se ha escrito un gran libro desde probablemente el de Góngora. ¿Desde dónde, desde esta desesperación, dónde ir a buscar? ¿A quiénes ir a buscar? Esa es mi pregunta, ¿a quiénes ir a buscar? O sea, ¿Hay que revivir a los viejos? yo creo que hay que leer mucho, mucha historia de Chile, hay que entender mucho, pero la respuesta no la vamos a encontrar en nadie, porque hay que elaborarla a partir de una realidad que no vio ni Mario Góngora, ni Gonzalo Vial, ni los del Centenario. Sin perjuicio de que no la vamos a elaborar sin leerlos tampoco. Entonces, mi consejo sería leer mucho a esta gente. Nombré a Vial, nombré a Góngora, Hugo Herrera suma Encina, eso me parece pertinente, no estoy de acuerdo con lo que dice Encina, pero no es que uno esté de acuerdo con todo lo que dice cada uno de estos autores, pero tampoco son solo historiadores. Hay que leer a Pedro Morandé, que todavía vive, se le puede ir a ver a Pedro Morandé, digamos. Hay que leer a Jaime Guzmán, para entender por qué Jaime Guzmán hizo lo que hizo y pensó lo que pensó. Es muy interesante. No, yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero hay que entender la historia de la derecha y para eso Jaime Guzmán es un eslabón así total y completamente fundamental. Hay que leer a Joaquín Fermandua. Y por tanto, hay donde beber. Ahora, lo que pasa es que en ninguna parte vamos a encontrar una respuesta porque si lo hubiera sería una quinta planificación global. Porque hay que leer mucha sociología. Nombraba a Morandé, pero no hay que leer solo a Morandé. Hay que, en las cosas que escribió Eduardo Valenzuela hace muchos años son muy valiosas. Hay que entender lo que pasa en este país. ¿Por qué después del 82 no salió el gran libro? Yo no quiero hacerle a nadie espalda, pero el último gran libro que salió con harta, el de Allende, el de ustedes, que es lo que se va a hacer en no tanto tiempo. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué hay un espacio en blanco donde no hay un Góngora? O sea, no hay un Góngora porque, en fin, la cabeza de Góngora, ya quisiera uno tener un décimo de su cabeza, pero por decirlo así, esas cabezas, esto es lo que me interesa decir, esas cabezas nacen en ciertos ambientes, y por tanto lo que uno puede hacer cuando no es Mario Góngora es tratar de generar el ambiente que haga posible que esa cabeza pueda emerger. Ahora, la cabeza de Mario Góngora surgió en los años 30, en un momento, hay un gran libro de Diego González, nombró otro libro, un joven historiador chileno, una revolución del espíritu, que es Góngora, Freire y Seguerra en los años 30, la efervescencia intelectual de esa época. Ahora, y si seguimos con Góngora, ustedes lean su diario, la cantidad de libros que leía Góngora a la semana es una cosa que uno lo deja... Que leía como cientos de... Y perdón, para hacer la pedita al tiro, y me dio un pequeño gusto, la tesis de Góngora principal, la chilenidad, la forma del Estado, etc. ¿Qué opina personalmente? Hace no tanto tiempo salió un librito, dice, revisitado, donde realmente se dedican a pegarle nomás. Sí, pero le pegan a mi juicio por razones equivocadas. Yo creo que si uno quiere leer una crítica
esa tesis de Mario Góngora está en Gonzalo Vial, en el libro editado por Tanto Monta, donde Gonzalo Vial tiene muchas dudas de esa tesis. Yo creo una tesis muy interesante, muy iluminadora, pero no una tesis que yo me compre al 100%. Creo que Mario Góngora con esa tesis ve cosas y pierde otras. Y Gonzalo Vial muestra bien las cosas que pierde. Gonzalo Vial esto lo hace desde el respeto más absoluto, de la admiración total, pero Gonzalo Vial dice, esto no es tan cierto porque la nacionalidad chilena existía antes. Sí, y toma Pedro Valdivia. Sí. Sí, yo tiendo a estar en eso más de acuerdo con Gonzalo Vial que con Mario Góngora, sabiendo que lo que dice Góngora ahí sigue siendo iluminador por muchos motivos, porque el tema de Góngora al final es la guerra. Y por tanto el Estado chileno se formó por la guerra. Y eso no es completamente cierto, creo yo, pero no es completamente falso. Y si usted va a cualquier plaza de Chile, ¿a quién va a ver? A Arturo Prat. O sea, la guerra del siglo XIX constituyó una forjadora de nacionalidades del Estado que es muy profunda. Y por tanto, por decirlo así, quisiera decir que ambos tienen razón, no por ser amarillo, ¿no? Sino porque la chilenidad existía efectivamente antes, pero se forja definitivamente desde el Estado. Desde la educación, desde, en fin, otro libro muy interesante, el Liceo de Sol Serrano. Bueno, el Estado, digamos, estaba educando, ¿no? Eso también es extremadamente importante. Bueno, otro, se me ocurren muchas cosas cuando Gonzalo Vial cuenta, fíjense, las cosas que cuenta Gonzalo Vial, o sea, que las recuerda porque no las cuenta él, ¿no? Cuando una joven profesora en el Liceo de Temuco le entrega a un joven alumno de hoy día sería primero medio la obra de Dostoyevsky. Y esa joven profesora se llama Gabriela Mistral, y ese joven alumno se llama Pablo Neruda, y esto ocurre en un liceo fiscal en Temuco. Temuco en los años 10 de haber sido algo así como el Far West, o sea, imagínense que puede ser Temuco en el año 1910. Bueno, esas cosas ocurrieron en los liceos públicos en Chile. Una cosa como fascinante, uno se diría, bueno, ¿dónde están hoy día? ¿Dónde está ocurriendo eso, no? Quizás está ocurriendo y no lo sabemos, pero uno tiende a pensar que probablemente, yo lo digo con pena, probablemente no está ocurriendo hoy día. Muchas gracias, un aplauso a Daniel. Por favor. Un regalito, Daniel. Esto en mi casa se lo comen rápido, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y nos podemos sacar una foto? Sí, por favor. Súper. Oye, excelente, Daniel. Javi, ¿Qué? mejor allá que somos hartos.